Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a Netflix, Estudios Bíblicos y algo más. Recordemos que en esta noche vamos a tener un tema espectacular. Esta semana hemos visto todo acerca del pecado. Para nosotros queda claro que el pecado va más allá de la simple transgresión de la ley que muchos ven, pero es importante reconocer todo eso para entender el daño que ha hecho el pecado en la humanidad y en cada una de las personas que en estos momentos se encuentran en dificultades. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es la eliminación del pecado. De aquí surge y entendemos gran parte del plan de salvación, que es importante que lo entendamos para saber qué debemos hacer para eliminar esto que ha hecho mella y ha convertido el mundo en dolor a cada una de las personas que están viviendo. Saludamos a Oscar, a Freddy. ¿Cómo están, Oscar? No sé si Freddy nos regala la oración para iniciar este programa del día de hoy. Bueno, claro que sí. Les voy a pedir a cada una de las personas que nos están viendo, a sus familias y a todos los que son de su seno familiar, que los acompañen, que por favor cierren los ojos y vamos a orar a pedirle, en este caso, al Padre Celestial Dios. Señor, Dios de los cielos, creador de todo cuanto existe, Señor, gobernador de los cielos y la tierra, Padre, a ti, Dios de los cielos, te clamamos en esta noche. Te pedimos, Padre, porque no hay nadie a quien más recurrir. Te rogamos en tu santo día, Señor, que la bendición sea sobre cada uno de los que estamos en este momento reunidos, tanto los que hablamos como los que nos están viendo, Señor. De manera que, Padre, la bendición llegue a cada uno de estos hogares. Sean prosperados los caminos de cada uno de los necesitados. Y, Padre, que esta noche sea para honra y gloria tuya. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Bueno, Oscar, gracias por su saludo. También saludo a Diego. Y quisiera esta noche invitar a cada una de las personas que se han conectado por el momento que si tienen preguntas no se les olvide escribirnos ahí en la caja de comentarios, también compartir el enlace para que podamos llegar a muchas más personas. Y bueno, el tema de hoy es súper importante, es el tema de la eliminación del pecado. Hemos trabajado durante todos estos días el concepto, terminología, en qué momento se aplica. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es que realmente va a ser eliminado el pecado. ¿Cómo se encuentra, Oscar? Bien, gracias a Dios, bien y muy contento de estar aquí con ustedes esta noche de este santo sábado que Dios nos regala. Y quisiera saludar a dos personitas que acabaron de llegar. Es Andrés, feliz santo sábado a mis hermanos, el mejor día que nos ha brindado Dios. Sí, señor, gracias Andrés, Dios le bendiga. Y Katy Quintero Serpa, feliz santo sábado, queridos hermanos. Dios le bendiga, Katy, gracias por acompañarnos en esta noche de sábado. Luz Marina Suárez, buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga, feliz santo sábado también a ustedes. Gracias por los mensajes, gracias por el saludo. Y vamos entonces a comenzar a entrar en materia. Entonces, esta introducción va a estar un poquito de pronto carnudita, así que vamos a estar bien atentos. Y sí, lo que dijo Freddy, esta semana hemos estudiado el tema del pecado y le hemos visto muchas cosas. O sea, no podemos solo llevarlo a una definición corta, porque aunque es un misterio que todavía sigue teniendo mucha cosa de qué aprender, hemos tratado de medio entender algunos aspectos importantes. Y es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para ser enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso, y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que la palabra de Dios nos da. El pecado es la transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna contra la gran ley de amor del Señor, que es el fundamento del gobierno divino. Entonces aquí empezamos a analizar algo bien interesante que, aunque es un misterio, la Biblia nos deja ciertas ideas para poder medio comprender esta enfermedad, esta epidemia que ha sido la enfermedad que tienen todos los seres humanos. Quisiera de pronto, antes de comenzar con nuestros conceptos y las ideas, cómo va a ser eliminado el pecado, dar una pequeña introducción, y yo sé que aquí mis compañeros me van a colaborar también, con respecto a cómo era que
se hacía la limpieza, la purificación, el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nos va a dar mucha luz con respecto a la eliminación del pecado. Bien, entonces cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el proceso por el cual se llevaba el perdón de los pecados? Era de la siguiente manera. Sabemos que había un santuario, el cual Dios mandó a hacer a Moisés, que era modelo del santuario celestial. Era una réplica en escala pequeña aquí en la tierra. Y en ese santuario se realizaba lo que era una ley ceremonial, que era la ley del sacrificio. En ese santuario, todos los días, por la mañana y por la tarde, se llevaban los sacrificios para el perdón de los pecados. Entonces la persona llegaba allí con su corderito, sin mancha, sin ninguna deficiencia ni nada físico, y lo presentaba ante el sacerdote, el cual ponía las manos sobre el animal y se le transmitía de una manera simbólica los pecados de la persona al corderito. ¿Listo? Eso era el tipo, y el antitipo era Jesucristo. ¿Listo? Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero la pregunta es, cuando se mataba ese corderito, ahí terminaba todo el proceso del perdón de pecado y de la limpieza. ¿Qué me dicen ustedes, compañeros? Bueno, Oscar, es interesante lo que nos está comentando usted, porque si nos damos cuenta, en el proceso no finalizaba específicamente ahí. Lo que hacía el sacerdote realmente era cuando le llevaban el animal, era inspeccionarlo. Llegaba el sacerdote, inspeccionaba el animal si cumplía con los requisitos para ser sacrificado. Pero posterior a eso, la sangre era llevada dentro del templo, en este caso, o el tabernáculo, y se hacía un proceso con esta sangre. Se vertía sobre ciertos objetos y adicionalmente se esparcía también sobre el velo, y eso prefiguraba una función adicional como preámbulo a un gran día, que era el gran día de la expiación, donde ya se hacía un gran ceremonial, donde se erradicaba totalmente todo vestigio de impureza del santuario. Yo aporto algo porque es importante lo que dijo ahorita Oscar. Mucha gente piensa que cuando Cristo murió en la cruz, absolutamente ya paró todo. Él murió por todos los pecados y hasta ahí terminó. Pero vamos a ver de aquí en adelante en este programa que, bueno, sigue un paso aún más grande, pasos mayores. Porque si pensamos que cuando Cristo murió por todos los pecados ya no hay necesidad de arrepentirse, y hay gente que incluso dice, en la cruz Dios murió por sus pecados anteriores y por los futuros, o sea que no se preocupe. Entonces vamos a ver ahorita en este programa, bueno, realmente todo terminó ahí, porque sería muy sencillo, muchachos, ¿no creen? ¿Para qué estudiamos la Biblia si ya automáticamente Cristo dio toda su sangre y ya somos limpios de todo pecado? Eso incluso hasta sería un poco extraño. ¿Y de qué sirve seguir en esa carrera de la fe y en la lucha constante día a día? Gracias por los aportes. Entonces, sabemos que en la cruz del Calvario, y que representaba lo que se hacía en el Antiguo Testamento, en el antiguo proceso de perdón de pecados, representaba la expiación total, ¿no? La expiación, la propiciación y la expiación total por toda la raza humana. En Jesucristo es que se ve esa explicación perfecta de cómo es que Dios envió la expiación, la propiciación por los pecados de toda la humanidad, tanto por los que los del Antiguo Testamento se habían cometido, como los del presente, como los del futuro. Allí, en la muerte de Jesús en la cruz, es que muere Él por todos los pecados. Pero la eliminación del pecado ya tiene un proceso diferente. Cuando vemos en el santuario, vemos que después de que se sacrificaba, esparcía la sangre en el altar de sacrificio, también se entraba con algo de sangre al lugar santo y se hacía otra parte de ese proceso, ¿cierto? Entonces, el proceso realmente se hacía todos los días se hacía ese mismo proceso, se entraba al lugar santo con la sangre también, pero al final, realmente cuando terminaba eliminándose todos esos pecados que eran confesados por medio de ese proceso, era en el día del Yom Kippur o el día de la expiación, que se realizaba una vez al año. Y en ese momento era donde realmente se hacía esa gran expiación y esa gran purificación y perdón y eliminación del pecado.
Entonces, vamos a entender que realmente en la cruz se dio la expiación total por todos, pero ahí no termina ese proceso, sino que Hebreos nos dice claramente que Jesús entró en el santuario no hecho por mano de hombre, sino en el verdadero santuario celestial, a llevar una obra intercesora por cada uno de nosotros. Eso es importante comprenderlo para entender cómo es ese proceso de eliminación. Ahora sí, entonces vamos a dar paso para comenzar con la explicación aquí. Freddy, gracias. Sí, antes de dar inicio, quiero saludar a otras personas que se han unido. Brandon Martínez nos está diciendo, saluditos hermanos, feliz sábado, Brandon. También Cecilia Leguizamo nos está diciendo, buenas noches hermanos, feliz santo sábado, bendiciones. Alicia Lozano nos dice, un feliz santo sábado mis hermanos. Y aquí encontramos a Jenny Suárez, dice, Dios les bendiga grandemente, feliz santo sábado. Bueno, Katy ya nos está haciendo un aporte. Mire lo que dice. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre y consiguió la eterna redención. Hebreos 9, 11 y 12. Creo que es muy interesante estos versículos y creo que el libro de Hebreos es fundamental para entender todo el tema con respecto al procedimiento que Jesucristo está haciendo en el plan de la redención. Bueno, vamos a mirar entonces uno de los aspectos importantes para entender lo que es la eliminación del pecado. Es como siempre nosotros debemos arrancar por el inicio y en este caso por lo que fue el problema en sí. Ustedes recordarán que en este caso, en el Edén, cuando Dios decretó lo que iba a ser la vida posterior de Adán y Eva, cuando recién los creó, les dio la razón de cómo debían, en este caso, seguir viviendo. Entonces, la justicia y la razón demandan que la rebelión personal contra Dios y la violación de su voluntad expresa reciban un castigo. Ustedes recordarán que Dios mismo les dijo, de todo árbol podéis comer, disfrutar de lo que hay aquí, mas de cierto árbol no pueden comer. Entonces vamos a mirar qué es lo que sucede. No se puede permitir que el pecado continúe sin un castigo justo y necesario. Dios había advertido a Adán y Eva que el castigo sería el resultado seguro si quebrantaban su mandamiento. Y el mandamiento lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Y dice de la siguiente manera. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, en estos dos versículos podemos encontrar cuál era el propósito de Dios. Y más, encuentra también el propósito del castigo no es simplemente reformar al ofensor o detener futuras transgresiones, aun cuando sus aspectos incidentales en la vida sean incidentales en la vida de un pecador. El castigo debe entender en términos de la ira y la justicia de Dios. Y creo que muchas personas a veces no entienden porque a través de un simple norma tan leve que Dios había colocado, como era la de no comer de ese árbol, Dios toma una decisión tan drástica. Pero si lo vemos a la luz de la palabra, vamos a entender que en ese versículo encerraban lo que eran los mandamientos de Dios. Era la orden, aunque era una orden pequeña, era un mandamiento expreso de Dios. El árbol le pertenecía, era a él. Si Adán y Eva se acercaban a ese árbol y tomaban de ese árbol, prácticamente estaban quebrando los mandamientos de Dios. Primero, no estarían reconociendo a Dios, lo cual estaría yendo en contra del primer mandamiento. También, por ejemplo, podemos mirar que robó, aparte de eso, codició. También hay una parte que el texto dice que Eva codició del fruto. Y si empezamos a analizar cada uno de los mandamientos, los vamos a ver encerrados en ese árbol. Ahora, si ellos transgredían ese árbol y atentaban contra la ley de Dios, Dios fue muy claro. La muerte tenía que venir como consecuencia de esta transgresión. Entonces vamos a darnos cuenta que la paga del pecado es la muerte.
Y eso es lo que tenemos que ver, cómo fue que Jesucristo solucionó el problema de lo que era el pecado y cómo lo va a solucionar, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces alguien tiene que morir para remediar este problema. Entonces, vamos a continuar con esta información y es muy importante entender lo que es la ira y la justicia de Dios. Sí, es importante esto porque normalmente encontramos mucho que, claro, Dios en su naturaleza, en gran mayoría es amor, pero también debemos recordar que este amor también es importante reconocer que hay ira. ¿Por qué se produce esto? La ira de Dios se origina en su santidad y en su justicia. Una persona cuando es buena, cuando es realmente conoce la verdad y ve que no se aplica, pues lógicamente tiene que actuar en respuesta a su aversión al pecado. Como el pecado es universal, su ira también lo es. La Biblia muestra la ira de Dios no tanto como una emoción o un enojo, como pasa con nosotros los seres humanos, sino como un resultado de la profunda oposición entre su santidad y el mal. Nadie puede vivir en un mundo de una persona que es justa, bondadosa, usted no puede estar muy tranquila o como si nada pasara en un ambiente donde el pecado es grande. La ira de Dios es la reacción natural del amor santo de Dios contra el pecado. Escuchemos muy bien esto. La ira de Dios es la reacción natural del amor santo de Dios contra el pecado. Porque imagínense ustedes, no pasa hoy en día que nosotros vemos pecado en el mundo, pero no reaccionamos, lo toleramos. Pero el Señor en su santidad, Él les gusta esto, no está contento con esto. Hoy en día, lastimosamente, con nuestros ojos, con nuestros oídos, nuestra boca, consentimos el pecado, no nos alejamos. Mucha gente dice, es que la gente que huye el pecado es una persona miedosa, que mejor dicho no es valiente. Ojo, nosotros debemos correr cuando hay pecado, correr de él, porque si nosotros lo conseguimos, lo permitimos, caemos en él. Es la indignación moral de Dios contra la rebeldía del ser humano. Sin esa indignación que se manifestó en última instancia al dejar que su hijo muriese en la cruz por los pecados del mundo, Dios no podía permanecer como Dios. O sea, imagínense ustedes, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué está haciendo Dios en estos momentos? ¿Por qué no pasa nada? Mire, Dios llega a un punto, ya va a llegar y las copas de la ira de Dios se están poco a poco llenando, porque Él ya llega a un punto donde no va a permitir tanta maldad en este mundo. Recordemos que la misma Biblia dice que si Dios permitiera que Satanás hiciese como Él quisiera, prácticamente este mundo sería mucho tiempo había sido destruido. Recordemos que la ilustración más emotiva de la ira de Dios contra el pecado se mostró en el Cordero de Dios sobre la cruz. Miren esto, porque no era más fácil para el Señor decir que no había ley y no había ningún sacrificio. Eso es importante entenderlo. Si nosotros no entendemos y ponemos cierta lógica, oiga, había una ley que se quebrantó por Adán y Eva, pues era más fácil quitar esa ley y no tenía que morir nadie. Pero es que Dios, en su misma justicia, amor y misericordia, tenía que haberse dado un pago, porque la ley es su carácter y él no podía negarse a sí mismo. Fue el amor de Dios lo que llevó a Jesús a la cruz. Miren esto y hasta veces fue él. Es tanto el amor por el hombre que la única manera es que el mismo Cristo Jesús, un cordero digno, sin pecado, sin mancha, perfecto, llegar a la cruz por el pecado de absolutamente todos. Y es su amor el que se indigna contra el pecado. Mire, realmente nosotros, si somos personas que realmente tenemos una mente limpia, que buscamos la santidad, porque eso es nuestro deber diario, empezamos a aborrecer el pecado. Y cuando se aborrece el pecado, ¿qué pasa? Nos alejamos, lo dejamos de hacer. Esto es muy importante. Dios, claro que es amor, pero es importante entender que su ira, si nosotros la producimos, porque aún sabiendo que Él nos ama y reaccionamos mal y pecamos, ¿qué podemos más esperar? ¿Cosas buenas? No creo, y no es porque Dios las envíe, sino somos el resultado de nuestros propios actos, nuestros pecados. Así es, Diego. Y bueno, para los que están llegando en estos momentos, quisiéramos de pronto hacer una reseña. Estamos hablando de la eliminación del pecado, pero antes de eso estamos haciendo de pronto un preámbulo explicando algunos aspectos con respecto a esa erradicación y cómo se va a llevar a cabo. Y aquí entonces estamos analizando algunos aspectos bien interesantes. Y quisiera hacer una pregunta para nuestro público, una pregunta para que ustedes dejen su comentario allí. La pregunta es la siguiente: cuando yo pido perdón por un pecado que yo cometí, ¿ese pecado es eliminado inmediatamente? ¿Es borrado? ¿Ya no existe más? Esa es la pregunta. Pueden dejar allí su comentario
Pueden decir sí, no, o si hay una tercera respuesta. Repito la pregunta. Cuando yo pido perdón por mi pecado o por mis pecados, ¿ese pecado o esos pecados ya quedan borrados, ya son eliminados, ya desaparecen? Entonces, para que ustedes dejen allí su comentario y por medio de estas preguntas podemos ir ampliando algunos conceptos. Bueno, de acuerdo con Pablo, la ira de Dios tiene un aspecto presente y uno futuro. En el presente, Dios entrega a los pecadores a los resultados de sus pecados y ellos se encuentran bajo el poder y el dominio del pecado y finalmente de la muerte. Y eso lo vemos consignado en Romanos 1:18. Veamos lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Allí vemos entonces un ejemplo de cómo está esa ira presente en aquellos que perseveran en hacer lo malo. Y una consecuencia futura es claramente como lo refleja Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí vemos un aspecto entonces con respecto a la ira de Dios en contra del pecado. Debemos entender entonces ese aspecto, que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Y quisiera de pronto dar una idea más o menos somera con respecto a qué viene a ser la gracia que Dios halla en el hombre. Miren que en alguna ocasión me hacía yo la pregunta, la gracia de Dios es la dádiva, es el don inmerecido que no merece nadie. Es más, gracia también se traduce como bondad o como misericordia. ¿Listo? Y esa gracia es lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Pero en la Biblia también aparece que dice que Dios halló gracia en Noé, Dios halló gracia en Enoc, Dios halló gracia en Job. ¿A qué se refiere con esa gracia? Vi algunos comentarios y me pareció interesante uno que decía lo siguiente: la gracia que Dios halla en los hombres es el aborrecimiento al pecado. Repito, la gracia que Dios ve en los hombres es el aborrecimiento al pecado. Qué bonito que nosotros lleguemos a encontrar esa gracia, que Dios pueda ver esa gracia en nosotros, que aprendamos a aborrecer el pecado para entender lo malo que nos afecta a nosotros, a nuestro prójimo y principalmente a Dios. Bueno, veo que ya han respondido algunas personas a la pregunta. Vamos a dejar que los demás también tengan la oportunidad de responder porque la pregunta es crucial para entender bien el tema de la Sí, eliminación del pecado. Pero bueno, voy a seguir avanzando con respecto a la explicación. Vemos como anteriormente habíamos trabajado lo que era el tema de la primera consecuencia, es realmente un hombre que está en pecado, pues cae en necedad, en terquedad, y la siguiente, como Oscar lo explicaba muy bien, pues la paga del pecado es muerte, más la vida de Dios es vida eterna. Entonces vemos ahí dos consecuencias que cuando una persona, en este caso, se va apartando de lo que es de Dios y pues está en pecado. Ahora, ante esta situación de total impotencia humana, o sea, el hombre está en pecado y se siente impotente, Dios revela su gracia y justicia a través de Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Ahora, de esta manera en la cruz, la ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Ahora, que esto es muy importante porque a veces no entendemos qué es la ira de Dios. Y mire que la palabra de la cual se traduce ira, o el origen de la palabra, significa también estar como airado, como agitado. Así una persona cuando está en ira, por lo general cambia su respiración, ¿no? Pero también esa misma palabra se puede traducir como decepción e impotencia. Y yo creo que esa decepción fue la que Dios también sintió en el momento en que el hombre pecó.
Y eso es lo que vendríamos a entender como ira, una gran decepción ante los actos del hombre. Porque a veces malentendemos el término de ira como nosotros como humanos a veces la manifestamos como una furia ciega ante algo que le hicieron a uno. No, Dios siente dolor en su corazón, siente tristeza. Es como cuando un hijo realmente hace algo que nosotros no nos esperábamos y siente tristeza, dolor. Eso mismo fue lo que sintió Dios. Entonces, el aspecto futuro de la ira de Dios es escatológico, y cuando nos referimos a escatológico se refiere a los últimos eventos con respecto a lo que es la revelación final de Cristo, manifestando en el juicio final de todas las cosas asociadas con el pecado. Y vamos a mirar acá unos versículos en los cuales vamos a ver cómo es ese gran desenlace con respecto al juicio final que Dios nos va o que Dios va a dar sobre la tierra. El primero lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 2, versículo 6, diciendo lo siguiente: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y dice el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mire que es muy interesante porque Dios va a empezar a retribuir a cada quien según sus comportamientos. Entonces, si una persona, a pesar de que le estuvieron hablando insistentemente de Dios, pero ella se resiste y lucha contra esas palabras, y es más, con el tiempo se vuelve cada vez más contencioso y más desobediente, porque las personas, por lo general, cuando quieren resistir al Espíritu Santo se empieza a alejar de él, y con el tiempo se empiezan a volver cada vez más rebeldes. Lo habíamos visto en la semana como el pecado tiene diferentes facetas, pero la más peligrosa de todas es ya la de rebelión. Y ya cuando llega a ese término de rebelión, no más lo que le queda a esta persona es recibir la retribución a sus actos. Y no se les olvide que una persona que es pecaminosa, como también lo vimos en la semana, no solamente afecta en la esfera divina, que es la de Dios, sino también a su prójimo. Entonces empezamos a ver personas que realmente necesitan una retribución por sus actos. Aquellos que fueron violadores, aquellos que fueron asesinos, aquellos que fueron corruptos y robaron a mucha gente, como hemos visto que cada vez se va propagando cada vez más ese tipo de injusticias en el mundo, y que nosotros sentimos que la justicia humana no puede hacer nada ante eso, pues Dios se va a encargar de darle la retribución según cada acto. Por eso, en este caso podemos entender que una persona que comete unos actos cada vez más terribles, pues la paga también va a ser de la misma manera. Cuando venga el Señor y los consuma en fuego, a cada quien va a recibir una retribución también con respecto a ese castigo. ¿Qué más podemos mirar con respecto a esto? Miremos lo que dice entonces Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Si nos damos cuenta cuál es el aspecto de rebelión hasta el final, porque vemos, y si ustedes leen los versículos anteriores a Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, lo que es el 8 y el anterior, van a darse cuenta que todos los moradores de la tierra que siguen en su iniquidad van a rodear la santa ciudad y van a querer tomarla por la fuerza. O sea, el sentido de rebelión hasta el último momento va a ser manifiesto. Y lo único que le queda a Dios es mostrarse como Él que es fuego consumidor, y con eso acabará con toda huella de iniquidad. Bueno, aquí es muy importante entender que, bueno, la justicia de Dios, un concepto que para muchos no han de pronto entendido porque piensan que todo acto de justicia se va a cometer aquí en la tierra. Pero recordemos que ya cuando venga el Señor Jesucristo se cumplirá el acto más grande de justicia de Dios, donde cada uno de los actos pecaminosos, aquellas personas que murieron, dijeron, no, murió y no pagó nada de condena, no, yo fui ni llevado ni a la cárcel ni nada. Pero aquí en esos momentos, al final de esta historia, de este mundo, vamos a conocer la verdadera justicia de Dios. Recordemos que la justicia de Dios requiere que Él cumpla la sentencia de muerte que recae sobre la desobediencia. Recordemos que esto está en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás.
Aquí ya está la sentencia sobre qué, la desobediencia. ¿Cuál era la orden? No comer del árbol del bien y el mal. Aquí lo vemos muy claramente. ¿Y qué traía si nosotros cometíamos desobediencia o más exactamente Adán y Eva? La muerte. Es muy claro esto. Recordemos que la muerte es la consecuencia digamos que el significado de la muerte es la consecuencia del pecado. Los seres humanos nacen en un estado de separación de Dios. Normalmente, recuerden, nosotros nacemos con la tendencia a pecar. Absolutamente, cuando tenemos conciencia, empezamos a hacer ciertos comportamientos que van contrario a lo que deberíamos hacer. Consecuentemente, los cuerpos y mentes no tienen la capacidad óptima que el Creador se propuso que tuvieran. Recordemos que cuál era la finalidad de nosotros para con Dios. Cuando fue Adán y Eva fueron creados, ellos nacieron perfectos. Ellos no requerían de libros, no requerían de calculadoras, no requerían de grandes cosas tecnológicas que hoy en día tenemos para hacer muchas de sus tareas, sino ellos tenían una mente clara, una mente poderosa. Y normalmente lo dijeron ayer, nosotros no estamos evolucionando, estamos involucionando. Y realmente, después de que Adán y Eva pecaron, ya no tenemos los mismos cuerpos y mentes que tenía Adán y Eva. Recordemos que, esta es la primera muerte como resultado del pecado de Adán, que es común a todos, absolutamente todos. Lógicamente hay unas excepciones en la Biblia de aquellos que no conocieron la muerte, pero absolutamente todos aquellos que pecaron conocieron la muerte, y esta es la primera muerte que Adán trajo después de su desobediencia. También recordemos que viene la muerte segunda, la que va a terminar con el pecado y se va a cumplir ese acto de justicia que todo el mundo quiere. ¿Cuánta gente, vuelvo y lo digo, ha pedido justicia en este mundo y no la ha visto? Porque dice, no, pero ¿dónde está Dios? Mira, que Él hizo y deshizo en este mundo y murió tranquilo en un hospital de viejito, pero no pasa nada, tranquilos. Si nosotros confiamos en Dios, esa justicia llegará. Llegará ese día maravilloso en que venga el Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Y después que llegamos del milenio, que estamos con Él mirando los libros, repasando las cosas, cuando venga acá, Él levantará a todos. ¿Para qué? Para una muerte eterna. Y ahí se cumplirá la verdadera justicia de Dios, que es un tema que es maravilloso y veremos más adelante. Así es, Diego. Y quisiera entonces aquí analizar, ya Diego nos habló de la primera muerte, que es la que todos pasamos desde Adán, y ya vamos a hablar entonces, analizar la segunda muerte. ¿Será que ese término aparece en la Biblia, segunda muerte? Pues sí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 nos dice que habrá una segunda muerte. ¿Listo? Dice, bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Déjenme explicarle la segunda muerte a qué se refiere. La primera muerte, la Biblia la muestra más como un sueño profundo, ¿no? Y podemos ver mucha evidencia de ello. Por lo menos Juan capítulo 11 nos habla de la parte cuando Jesús resucita a Lázaro. Le dice a sus discípulos, vamos a ir a despertar a Lázaro, que está durmiendo. Sus discípulos le dicen, Señor, si duerme sanará. Y Jesús les dice, no, él está muerto. Les estaba hablando, era del estado de muerto, de la primera muerte, que es como un sueño profundo. Pero la segunda muerte sí es la erradicación, eliminación total del ser. ¿Listo? Es la destrucción del ser, o como podríamos llamarle, del alma, que es lo que somos. Bien, entonces, con respecto a la primera muerte, es por la cual todos vamos a pasar, porque así dice la palabra de Dios, que todos moriremos una vez y luego el juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios, luego el juicio. La pregunta de luego es que después de la primera muerte, ¿todos van a ir a juicio o cómo va a ser eso? Bueno, claramente Daniel capítulo 12, versículo 2 nos dice claramente que muchos de los que estén en los sepulcros despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces va a haber dos resurrecciones. Sobre ese tema nos vamos a explayar más adelante, pero ahorita quería de pronto dejar enfocado en que existen dos muertes. La primera muerte es la por la cual pasa toda la humanidad, pero luego va a haber una segunda muerte, que es la segunda muerte sobre los impíos, los que no quisieron realmente aceptar a Jesús en sus vidas, no quisieron seguir a Dios. Entonces, la Biblia se refiere a ella como la segunda muerte, la cual es la paga del pecado. La segunda muerte es la muerte eterna, que alcanza a todos los impenitentes cuando los impíos sean aniquilados para siempre, según Mateo 10, 28. ¿Listo? Esta segunda muerte es por elección.
coloca claramente dos posibilidades delante de todos: la paga del pecado para aquellos que rehúsan aceptar a Jesús y el don de la vida eterna para aquellos que sí lo aceptan. ¿Listo? Entonces allí vemos los textos en pantalla. Quisiera de pronto resaltar entonces Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bien, entonces aquí vemos claramente que va a haber un juicio donde Dios va a pagar a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien, pero vergüenza, confusión y destrucción para los que no quisieron. Y eso es la segunda muerte. Curiosamente, cuando Jesús murió en la cruz, y aquí dejo una pregunta para los que me están allí acompañando, nos están acompañando: ¿cuál muerte fue la que murió Jesús en la cruz? ¿La primera o la segunda? Ahí está para que ustedes respondan. Quisiera de pronto saludar en este momento a algunas personas y leer algunos comentarios. Ustedes me ayudan con esta pregunta. Bueno, la pregunta era: cuando yo pido perdón o por mis pecados o por mi pecado, ¿ya se queda eliminado, borrado totalmente? Bueno, vamos a ver qué dicen algunos. Brandon Martínez dice: si ya recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón, sí queda eliminado. Bien, ahí hay una respuesta. Alicia Lozano dice: sí son perdonados y borrados. ¿Listo? Ella dice que sí, son perdonados y borrados. Y Katy Quintero Serpa dice: cuando confieso mi pecado y me arrepiento, el pecado no desaparece para siempre. De cierta manera, los pecados entran al lugar santísimo y son borrados definitivamente cuando culmine el día antitípico de la expiación. Por eso es tan importante confesar nuestros pecados, porque si no lo hacemos, nuestros pecados no entrarán al lugar santísimo y no puede haber expiación por los mismos. ¿Ve? ¿Qué tal esa respuesta, muchachos? Una respuesta bien teológica, ¿no? Sí, 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 Katy Quintero siempre nos da unas explicaciones bien profundas con respecto a cada una de esas preguntas, pero también hay otra, creo que eh, dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez no vendrá para cargar el pecado, sino para salvar a cuantos lo esperan. Creo que se refiere a que también en la primera ya quitó el pecado, ¿no? Y bueno, Así no es. veo más, aunque acá ya nos dicen que Romanos 6:33, no sé si me permiten yo buscar ese texto, a ver qué dice Mientras Romanos tanto, sí, 6:33. Si quiere van quisiera conversando y yo buscando el texto. saludar a Blanca Leguizamón. Buenas noches, bendiciones para todos. Blanca, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Y Cecilia Leguizamón dice: amén, buenas noches. Bueno, entonces allí está esta es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque pues la mayoría del mundo cristiano entiende que cuando usted pide perdón ya su pecado fue borrado y eliminado y todo. Pero cuando entendemos con lo que estaba diciendo Katy, que hay un proceso y hay un juicio, es necesario que estén registrados porque ¿de dónde se va a hacer ese juicio? Están registrados las obras buenas y las malas en algo que llamamos nosotros los libros que están en el cielo. Eso sí es algo que no, la Biblia no narra, Malaquías 3:6 lo dice, hay varios textos, Daniel 7:9 también nos habla de que los libros fueron abiertos, Apocalipsis también en capítulo 20 nos dice también que muchos libros fueron abiertos y fueron juzgados por las cosas que estaban allí registradas. Entonces, si hay un juicio y se abren unos libros para juzgar lo que hicieron los malos, pues deben estar allí registrados los pecados. Pero también nosotros entendemos que ese juicio también empieza por la casa de Dios, ¿cierto? Todos pasamos por ese juicio. ¿Cierto que sí, muchachos? Sí, exactamente. Entonces, con respecto a la pregunta, no. Cuando yo pido perdón, el pecado es perdonado, sí, Dios lo perdona y Él no es que se olvide, sino que es un simbolismo. Él no es como nosotros que perdona pero no olvida en el sentido de que no lo supera, sino que Él perdona y lo supera. Ya perdoné, pero Él no puede olvidar porque sería como que un Alzheimer divino o algo así, ¿no? Él no puede olvidar, pero Él perdona, nos perdona. Pero todos esos pecados que son confesados, llegará un momento donde van a ser colocados en el originador del pecado.
Y eso se ve reflejado en el santuario cuando en el Yom Kippur o el día de la expiación, todos los pecados que habían contaminado el lugar santísimo eran llevados a Azazel y sobre él, que representa a Satanás, allí es donde realmente se elimina totalmente el pecado. Pero eso vamos a avanzar porque ese es un tema bien interesante para analizar. Aquí hay otro comentario. No sé si Freddy iba a decir algo con respecto a Romanos 6:33. Creo que Roland se equivocó con respecto al versículo porque lo estuve buscando y miré si era Romanos 3 o Romanos 23 porque 33 no hay. Entonces, ahí sí tocaría que nos aclarara él. Sí, creo que ese es Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte. Sí, donde dice Bueno, que la... Katy nos da una respuesta. A ver, muchachos, ¿ustedes qué opinan? En la cruz Cristo sufrió la primera muerte. La segunda muerte nuestro Señor la venció gracias a su obediencia y perfecta comunión con Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Bueno, lo que pasa es que cuando se refiere a la primera muerte, todos, la mayoría vamos a sufrir lo que es la primera muerte, ¿sí? Pero la segunda muerte es la que Cristo nos está librando, la segunda es De de la la que nos muerte libra. eterna, de Sí, la que eso nos es. está librando de la muerte eterna, porque la segunda Ajá. muerte es aquella de la cual ya no hay resurrección. Digamos, Es- todos pasaremos, algunos pasaremos por la primera muerte, e inclusive los que son pecadores también pasarán por la primera muerte. Los que Ujú. van a ser salvos no van a pasar por la segunda muerte. ¿Por qué? Porque la segunda muerte es para destrucción definitiva. Entonces ahí creo que sí hubo una falla. Sí, porque realmente Jesús, o sea, por eso es que nosotros tenemos oportunidad de vida eterna, porque Él pagó esa segunda muerte y por eso debemos aferrarnos a esa promesa para no morir esa segunda muerte. ¿Listo? Entonces ahí sí, Él pagó fue la muerte y lo que estaba diciendo el texto ahorita, ¿no? La segunda muerte es la de la paga del pecado. Esa es la segunda muerte. La otra es la que naturalmente nos llega a todos. La primera es la que a todos les llega. ¿Listo? Pero la segunda fue la que pagó el Señor en la cruz. Impresionante lo que hizo Dios por nosotros, ¿no? Pagó esa muerte eterna y por eso venció, ¿no? Y le quitó las llaves al enemigo de la muerte y del Hades, ¿no? Por eso dice en Apocalipsis que él ya las tiene, ¿no? Ya tiene autoridad sobre la muerte. Bueno, sigamos entonces nosotros aquí con Freddy. Bueno, sí, continuar entonces, habíamos quedado en todo lo que se refiere a la segunda muerte y explicando bien esa parte y es muy importante que la tengamos en cuenta para poder, digamos, desglosar el proceso que el Señor está haciendo por nosotros. Mire que para entender un poquito más con respecto a la muerte de Jesucristo en la cruz, recuerden que al comienzo del programa les estaba hablando que el sumo sacerdote cuando recibía el cordero, lo que hacía él era inspeccionar al cordero, ¿no? Para mirar si el cordero cumplía con los requisitos para poder morir. Jesucristo, ¿qué hizo? Hizo específicamente lo mismo. En su vida demostró que era el Cordero de Dios. Lo revisaron en todos los aspectos de la vida de Jesucristo y nosotros vamos a encontrar que él era un Cordero sin mancha. Entonces, como era un Cordero sin mancha, era acepto para el sacrificio. Por eso se le llama el Cordero de Dios, porque Dios lo entregó. Él mismo era el que estaba dando ese Cordero para quitar el pecado. Y si se dan cuenta, lo que hizo en este caso la muerte de Jesucristo fue dar la provisión. O sea, fue la provisión para que, ¿qué? Para que después subiera al santuario celestial y allá continuara el proceso de eliminación del pecado. Que próximamente espero poder con ustedes, compañeros, hacer un programa donde podamos desglosar todo el tema del santuario para que esto quede aún muchísimo más claro y que podamos especificar cada uno de los pasos que se llevan en este caso para lo que es la completa eliminación del pecado. Ahora, la eliminación del pecado se hizo posible mediante la muerte propiciatoria de Jesús. Entonces entiendan algo, propiciación de Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esa palabra propiciación? Estaba dando que el sacrificio perfecto. Entonces, pensemos en eso. En la cruz se vio fue el sacrificio perfecto. Solamente eso. A quien el Padre ha enviado el Salvador del mundo, como lo dice 1 Juan 4:14. Ahora, el tema central de la Biblia se enfoca en la actividad redentora de Dios, culminando en el Calvario, donde Cristo murió por los impíos. Entonces, vamos a ver esos dos versículos para mirar inicialmente cómo Dios hizo la propiciación. Miremos lo que dice 1 Juan 4:14, si nos damos cuenta, miren.
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. No vino por obra de hombres. Por eso, desde el momento de la concepción del Señor Jesucristo, tuvo que existir la intervención divina. El Espíritu Santo fue el que ayudó a que se diera la vida de Jesucristo. Después todo lo que se dio en la vida de él también se demostró que él venía del Padre. Muchas veces el Señor Jesucristo dijo y demostró que el Padre tenía él tenía la aprobación por parte del Padre, ¿sí? Ahora, mirando eso, podemos mirar lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? Por los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? En este caso, como lo estudiamos también, significa pecador, ¿sí? Aquella persona que desconoce la ley de Dios y peca. ¿Se acuerda que lo miramos en esta semana en cada uno de los términos de pecado? Entonces, el Señor murió por cada uno de los que son pecadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque éramos débiles. Mire que es interesante esa condición que muestra. Por nuestra propia naturaleza pecaminosa somos débiles. Jesucristo también vino con la naturaleza pecaminosa, pero a través del poder divino logró vencer, algo que nos coloca a nosotros como meta para poder cumplir. Ahora, ¿qué podemos ver? La cruz donde se ofreció el sacrificio supremo, como lo vemos también en Hebreos capítulo 9, versículo 26, miren lo que donde dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, que dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces mire que anteriormente los judíos sacrificaban animales, pero esos sacrificios demostraron que solamente prefiguraban lo que era el sacrificio perfecto. O sea, que en lo que dice que esos sacrificios eran imperfectos, sí, porque se tenían que repetir constantemente. En cambio, Cristo murió una vez para siempre, un sacrificio perfecto. No necesitamos de otro sacrificio más. No es necesario que el sumo sacerdote inspeccione ese sacrificio, ya no es necesario. Jesucristo demostró en su propia vida que cumplía con los requisitos. Ahora, ¿qué más podemos mirar ahí? Allí Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces se cumple lo que dice Isaías 53:5. Si se dan cuenta, lo que estamos lo que estamos presentando acá, es que el Señor desde un principio ha hecho toda la obra de redención. No hay intervención humana hasta el momento. Lo único que nosotros podemos hacer es doblar rodillas y reclamar esos méritos, de manera que el Señor pueda continuar el proceso en el santuario celestial, donde va a dar por completa eliminación del pecado. Recordemos que el pensamiento central de cada uno de los pasajes que hemos visto con Freddy tratan de la actividad redentora de Dios que se enfoca en la muerte vicaria de Cristo por nuestros pecados. Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La actividad vicaria de Cristo, la muerte de él ya estaba claramente dicha en el Antiguo Testamento. Por eso de ahí la importancia que lo estudiemos. Muchas personas les gusta solo estudiar el Nuevo Testamento, pero recordemos que si aquel que estudia el Nuevo Testamento y no lo comprende es porque muchas cosas, bueno, no las comprende, no, o las de pronto las tuerce o les da una mala interpretación, es porque no conoce el origen de esto que lo encontramos en el Antiguo Testamento. También encontremos algo que Juan escribe, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Eso está en 1 Juan 3:5, que si lo miramos claramente dice, y sabéis que él apareció para quitar pecados y no hay pecado en él. Recordemos que en Jesucristo no había pecado. Y eso fue, digamos que el sacrificio perfecto que se debía hacer era que Cristo no tuviera pecado, sin mancha. Cuando se refería a un cordero limpio, que era un cordero hermoso, que no tenía ningún maltrato y era físicamente hermoso, no se refería a las apariencias, sino que no tenía ni siquiera pecado encima. Entonces, también entendemos que quien llevó el mismo
Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia, que eso lo encontramos en 1 Pedro 2:24. Es claro que el Señor Jesucristo tenía que morir. Aquí lo dijo ahorita Freddy y también comparto la misma idea. La idea es que más adelante vamos a ver algo sobre esto maravilloso que es el santuario, porque el santuario refleja el plan de salvación. Ustedes en su vida han visto una maqueta, claro que sí, una maqueta muestra cómo cada cosa tiene una función en una casa, en un hogar, en un edificio. El santuario es una maqueta del plan de salvación, es un ejemplo gráfico de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Hay mucha gente que no les interesa saber esto, no les gusta estudiar porque dicen, no, es que eso está en el Antiguo Testamento y no requiere estudio. Pero vuelvo y digo, una maqueta muestra el plan de salvación. Si nosotros queremos estar en los planes, conocer qué es lo que el Señor tenía planeado desde un principio, antes de la creación de este mundo y del ser humano, Él ya tenía ese plan. ¿Por qué nosotros no lo queremos conocer? Muchas veces vemos que este es un tema que no vale la pena, pero es muy importante. Y más adelante, esperemos que esto siga más adelante con todo el apoyo de ustedes y del Espíritu Santo, para que cada este programa se pueda mostrar esto maravilloso. Recordemos que 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Cuando decimos muertos a los pecados, porque ya no vamos a dejar de pecar y vamos a ser vivificados por la justicia. Entraremos en gracia. Ojo, nadie puede estar en gracia si está pecando. Mucha gente cree que sí. Ah, no, yo acepto al Señor Jesucristo, estoy en gracia. No, Señor, si usted peca, ya no está bajo la gracia, y eso téngalo muy claro. Vamos a vivir en justicia. Cuando usted vive en justicia es porque no hay pecado, y por cuya herida fuiste sanados. Por esa herida, por la muerte de Jesucristo, nuestro Salvador, fuimos sanados de esa esclavitud que hoy en día muchos conocemos que es el pecado. Sí, señor. Gracias, Diego. Quisiera leer aquí algunos comentarios de Ricardo Suárez. Dice, pero solo tenemos tiempo de arrepentirnos y aceptar a Jesús antes de la primera muerte, porque ya la segunda es para juicio. Muy cierto, Ricardo, es muy cierto. En estos momentos es donde el tiempo es para la salvación. Estamos todavía en tiempo de gracia, pero ese tiempo de gracia se va a acabar. Y Jenny dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí ya es la erradicación total, tanto de esas personas que no quisieron aceptar la gracia divina, como del pecado. Allí es donde realmente es eliminado, en ese lago de fuego, en ese fuego que va a destruir realmente, que desciende del cielo. Bueno, quisiera de pronto aquí hacer una pregunta, y es una pregunta para que de pronto meditemos en ella. Es una pregunta algo compleja, ¿sí? De pronto ustedes pueden analizar y estudiarla porque es una pregunta compleja. Es la siguiente. Usted pide perdón. Ya vimos que el pecado es perdonado. Dios nos perdona todos los pecados, ¿cierto? El único, el imperdonable, es el de no pedir perdón, que a la final es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no querer arrepentirse. Pero bueno, si Dios me perdona todos los pecados, yo decido pedirle perdón, pero en algún punto de mi vida me aparto y vuelvo a lo mismo, y ya no vuelvo a Dios, y muero sin Dios, no quise arrepentirme ya otra vez, sino que me aparté. ¿Qué pasa con esos pecados que se me habían perdonado? ¿Será que esos ya no van a estar en contra mío? ¿Ya fueron perdonados? ¿Así yo haya vuelto a lo mismo? ¿O será que esos pecados van a venirse otra vez sobre mí? Una buena pregunta, ¿no? La vuelvo a repetir. Si yo me arrepiento, conozco de Dios, pido perdón, y me arrepiento y Dios me perdona, pero vuelvo otra vez, retrocedo, y ya no vuelvo más a Dios, sino que muero sin Dios, ¿qué pasa con esos pecados? ¿Si fueron perdonados totalmente, ya no van a volver contra mí? ¿O será que vuelven en contra mí otra vez? Ahí les dejo esa pregunta para que ustedes la analicen. Una pregunta compleja. ¿Listo? Vamos entonces aquí a analizar algo. Y como dijo Diego, la muerte de Jesús fue realmente lo que hizo la propiciación perfecta, la propiciación por los pecados de todos. Y la propiciación, entiéndase,
porque se dio la solución. Esa es la solución. Pero atrás de esa solución hay un proceso. ¿Listo? Ahí no termina. Las cosas no terminan en la cruz. Antes, en la cruz es donde comienza el ministerio de Jesús, como sacerdote y sumo sacerdote en el reino de los cielos. Entonces allí nosotros vamos a empezar a analizar esto. La muerte de Jesús fue la culminación de todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, porque era el tipo. En el Antiguo Testamento el Cordero representaba a Jesús. Cuando Jesús vino, ya eso ya no se siguió haciendo. La ofrenda suprema por los pecados de la humanidad fue Jesús. Pablo dice además que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De este modo, la muerte vicaria de Jesús en la cruz, él que era sin pecado, muriendo por los pecados de todos, aplastó la fuerza del pecado y el poder del que lo originó, e hizo posible la redención de todos nosotros. Y eso lo hemos reflejado en Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? ¿De unos cuantos? No, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:36 dice algo maravilloso. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él era el Cordero que se había sacrificado desde la creación del mundo. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva iban a morir por su transgresión, pero no murieron? Porque Dios les hizo pieles animales y ahí esas pieles animales representaban el primer sacrificio que fue la representación simbólica de Jesús cuando lo hizo realmente en la cruz. Por eso no murió Adán y Eva, porque allí estaba la esperanza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Listo? Hebreo 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos de ustedes le están esperando? Yo le estoy esperando. Y cada día le pido a Dios que me ayude a perseverar, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, los que realmente entendieron que era por fe, hacían esa obra, pero algunos empezaron a entender mal y entonces antes de pecar ya decían, bueno, aquí tengo un corderito, entonces yo voy a pecar hoy, ahí tengo el cordero para que me perdonen por eso que voy a hacer. O sea, ya era premeditado. ¿Será que Dios perdonaba eso? Hoy día pasa algo igual, ¿no? Yo ya sé que Dios me perdona, entonces voy a cometer pecado y después pido perdón. Como dicen por ahí, el que peca y reza, empata, según algunos. Pero eso no es cierto. Eso es lo peor que puede pensar una persona. Bueno, seguimos entonces con Freddy. Para redondear de una vez todo lo que hemos hablado con respecto a la eliminación del pecado, hemos visto las diferentes fases, ¿no? Desde el momento en que Jesucristo muere en la cruz, posteriormente a la condición que genera el pecado, cómo va desdibujando la imagen de Dios en los hombres y cómo al final la muerte segunda muestra las consecuencias para aquellos que se apartaron de Dios. Pero no se les olvide, también a medida que hemos ido hablando de estas consecuencias del pecado, también hemos mostrado la benevolencia, el amor, la misericordia por parte de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Y no lo olviden, Jesucristo es la cura para el pecado y la muerte definitiva. Ahora, con respecto a la erradicación final del pecado en el universo, se reserva para el futuro. No se les olvide que eliminar el pecado quiere decir que también tenga que existir la erradicación o la eliminación total de todo vestigio de pecado, incluyendo el autor. Y cuando me refiero a incluir al autor, es la destrucción inclusive de Satanás y sus ángeles, que son los autores, en este caso, de toda manifestación maligna que hay en el mundo. Nosotros en sí somos coautores con él cuando nos dejamos influenciar y entrar en esa vivencia de pecado, ¿no? Ahora, durante el milenio, el día del Señor, cuando los cielos pasarán como un gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, como lo dice segunda de Pedro
desde el versículo 9 hasta el versículo 10, y quiero que lo veamos para que podamos retratar todo lo que va a ser ese acontecimiento. Mire lo que dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para con quién? Con nosotros. Mire que es interesante. Muchos piensan que el Señor se ha olvidado de la tierra y ha permitido que la maldad cada vez se vaya perdurando más y que vaya cogiendo cada vez más fuerza, pero no, no se dejen engañar. El Señor es paciente. Él es paciente para con nosotros. Y mire el por qué Él es paciente. Dice el versículo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, empecemos por ahí. El Señor está dando tiempo para que todos los que escuchamos estos mensajes, todos los que podemos estudiar la palabra de Dios, todos los que vemos algún programa de televisión que habla del arrepentimiento, pues hagamos efectivamente eso. Pero mire lo que dice el versículo siguiente, después de ese tiempo de arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, ¿quién espera al ladrón? Nadie espera al ladrón. Entonces quiere decir que debe ser en el momento menos esperado. Dice, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, esto es lo que se conoce como el último proceso de lo que es el tema de la eliminación del pecado. El Señor va a eliminar el pecado con toda su presencia en plenitud. No se les olvide que Dios es fuego consumidor y el pecado no resiste, en este caso, lo que es la presencia de Dios. Entonces, Dios en ese momento se va a manifestar sin misericordia, en este caso, sin piedad, sin ningún velo de carne, como lo hizo con los hombres en la antigüedad cuando vino en la forma de Jesucristo, sino va a ser Dios mismo. Y solamente van a perdurar los que tengan la misma esencia y el carácter de Cristo. Entonces, los santos van a perdurar. Pero aquellos que no tengan la presencia de Dios, que en este caso son los pecadores, van a ser destruidos inmediatamente con el poder de su venida. Listo. Teniendo esto en cuenta, la eliminación final del pecado es un evento escatológico, y cuando se refiere a escatológico es para el tiempo del fin. Cuando Dios juzgará a Satanás y todos sus seguidores, quienes tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y eso lo dice muy claramente aquí, Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero ¿qué pasa con los que no vencieren el pecado? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces entiendan esto. Si nosotros no estamos si no resucitamos en la primera muerte, que es la primera muerte que por la mayoría va a sufrir, si no resucitamos en esa, en la segunda va a ser para la muerte eterna. Entonces es muy importante ser parte de la primera resurrección, reclamar en este preciso momento los méritos de Cristo. Bueno, muchachos, creo que ya es hora de responder las famosas preguntas que tenemos ahí pendientes, ¿no, Oscar? Sí. Sí, señor. Entonces, vamos a analizar esa respuesta, pero nadie dejó comentario. Ah, sí. Bueno, acá hay uno. Un comentario extenso. Ella dice, porque si bueno, si quiere léalo usted. Bueno, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicios y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Bueno, creo que no nos responde completamente, ¿sí? Pero nos aporta, que es muy bueno el comentario, porque ese texto es fundamental para entender el proceso de la redención. Hay otro comentario, Oscar, para que lo lea.
Sí. Siempre había pensado que Cristo en la cruz había sufrido la primera muerte y al resucitar había obtenido la victoria sobre la muerte segunda. Gracias por la aclaración, mis queridos hermanos. Estos estudios son una gran bendición. Gracias por los comentarios, Katy. Tus comentarios son muy, muy pertinentes, muy prudentes y muy acertados. Y con respecto a, quería de pronto aclarar esto, ya que no vemos que no, solo hubo una respuesta, debe ser que están pensándola, entonces vamos a darles tiempo. Con Pero, respecto a lo que dice Katy, mire, pero no se le olvide pues antes de responder eso, ¿no? hacer nuevamente la pregunta, Oscar, para que todos estén en Sí, pero con respecto a lo que respondió acá aquí Katy, que ella habla de que pensaba que Jesús había vencido el pecado en la segunda parte. Miren que aquí hay algo que cabe resaltar y es bien importante. Y esto pues no lo voy a hacer como pregunta, sino lo voy a mostrar ya como afirmación. Y es que Jesús no venció la muerte en la cruz. No venció el pecado en la cruz. ¿Sí? ¿Me hago entender? Muchos ahí. piensan que Jesús venció el pecado en la cruz. ¿Cierto? Es lo que piensan muchos. Jesús venció el pecado en la vida perfecta que él vivió. Y ahí fue por esa vida perfecta que la muerte no le afectó para destruirlo totalmente. Fue por eso que tuvo que, por eso fue que él cargó los pecados de toda la humanidad y esa fue la muerte que él pagó por todos. Pero porque llevó una vida perfecta, fue entonces ese cordero sin mancha y perfecto que pudo ser propiciación por todos nosotros. Entonces, la vida de Jesús nos muestra realmente que es en nuestra vida que nosotros, en esta carne, que nosotros debemos vivir una vida como Jesús la vivió, como Él la vivió, dependiendo totalmente del Padre. Ese es el ejemplo que nos da. Bien, ahora sí, ¿ustedes quieren dar aportes para la respuesta? Bueno, acaban de agregar un comentario, dice Ricardo, en la cruz cargó nuestros pecados. Bueno, creo que la pregunta era compleja y los entiendo porque bueno, hubieran dicho cualquier cosa, pero bueno, la pregunta era compleja en su sentido. No se les olvide la pregunta que se refiere a que si yo, siendo una persona que me arrepiento y clamo a Dios y le pido perdón, y el Señor pues me acepta y todo lo demás, pero posteriormente en mi vida vuelvo atrás y vuelvo a pecar, y es más, muero siendo pecador, esos primeros pecados que el Señor me perdonó, ¿vuelven a recaer sobre mí o ya quedaron eliminados? Era la pregunta, ¿cierto? Entonces, empecemos a dar la respuesta porque también tenemos otra pregunta pendiente que no se le olvide, Oscar, que era la pregunta sobre Eva, que también quedamos de responderla en esta semana y es necesario también darle respuesta ahorita, ¿listo? Entonces, Así empecemos, es. Oscar. Bueno, la primera parte entonces debemos analizar lo siguiente. Eh, Nosotros debemos analizar la Biblia que nos podría hablar sobre esta parte. Y quisiera de pronto que leyéramos allí en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 nos dice algo bien interesante. Ezequiel 18, 20 al 24. Dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el decreto y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Esto es importante analizarlo. No le serán recordadas todas las transgresiones. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Dios, dice Jehová el Señor. No, vivirá si se aparta de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo él le será tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Aquí nos está el impío, si se arrepiente y persevera en la fe de Jesús, perdonado. Sus transgresiones quedan borradas, no serán recordadas. Pero si el justo retrocede, no solamente será muerto por el pecado que cometa ahí, sino por los pecados que él había cometido. Ahí está la respuesta.
pero hay otros textos que de pronto vamos a clarificar aquí con nuestros compañeros. Sí, claro que sí. Digamos, revisando toda la información como lo estamos planteando, si se dan cuenta, el Señor quiere que hasta el último momento nosotros nos arrepintamos. Pero si seguimos perseverando, recuerdo un pasaje muy interesante en el que el Señor Jesucristo, hablando de una persona que si le sacan los demonios, ¿qué pasa? Si esta persona vuelve atrás, dice que este va, busca a otros 7 y regresa sobre esta persona, diciendo que de pronto la limpieza que hace el Señor sobre nuestras vidas se puede perder, que aquello que el Señor que nos ha otorgado se puede perder en algún momento. La bendición, al igual que anteriormente lo recordemos en Deuteronomio capítulo 28, que la bendición que el Señor nos da también se puede echar atrás y perderse también. Entonces, aquí es muy interesante toda esta información porque el Señor realmente en toda su palabra nos da un contexto general sobre lo que puede suceder con las personas. Quisiera leer un versículo que aparece en 2 de Pedro 2:20, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, una persona que salió de la contaminación, no se les olvide que también pecado representaba contaminación, ¿no? Si la persona salió de las contaminaciones del mundo, pero por el conocimiento del Señor, dice el versículo 20, por el conocimiento del Señor es que nosotros salimos de esa contaminación y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, o sea, vuelve atrás, son vencidos, dice que caen otra vez, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Nos lo dice 2 de Pedro 2:20. Entonces, creo que ahí el Señor en ese texto nos está retratando que efectivamente si nosotros echamos por tierra el sacrificio de Él y la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, pues podemos recaer de una forma peor y todo lo que teníamos anteriormente viene a ser una acumulación de pecados cada vez terrible, ¿no? Cada vez peor. Diego está con el micrófono. Quiero que opinar algo y es algo muy importante, porque si nosotros no entendemos esto, entramos a lo que mucha gente piensa, que hay quienes afirman erróneamente que cuando un pecado es perdonado, al punto es borrado. Pero recordemos algo, que así como ocurría con el símbolo de la sangre, que quitaba el pecado del arrepentido, pero ojo, no lo dejaba en el santuario hasta el día de la expiación, así también los pecados de los arrepentidos serán borrados de los libros celestiales. ¿Y cuándo serán borrados de los libros celestiales? Cuando se haga la expiación final. O sea, nosotros tenemos que estar en una lucha constante para que los pecados sean perdonados. Debemos entrar en esa gracia. Y recuerden que la gracia en cualquier momento, si nosotros pecamos nuevamente, se pierde. Y esto es muy importante entenderlo. Así es. Y también de pronto hay otro texto que dice que en 2 de Pedro dice algo interesante. Dice, el perro vuelve a su vómito y también el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. O sea, vuelve a lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo realmente la esencia de esto es lo siguiente. Hay muchos que dicen ser cristianos. ¿Sí? Hay muchos que dicen ser cristianos y de pronto realmente no están viviendo como debe ser y de pronto en algún momento van a alejarse, ¿cierto? Ellos pidieron perdón y todo, pero por eso hay un juicio para saber quiénes realmente son los verdaderos los que realmente son cristianos. Porque muchos dicen, ahí me recuerda un texto de Mateo 7:21 que dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no hicimos en tu nombre esto, milagros, echamos demonios. ¿Y qué les dice Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces es curioso notar eso. Por eso el juicio muestra realmente las intenciones del corazón. Y ahí es donde muchos dicen arrepentirse, pero no es así. Entonces, no es un verdadero arrepentimiento y no hay realmente un verdadero perdón de pecado. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a dar la respuesta a la pregunta que hicimos en estos días, que yo creo que ya algunos de pronto la tienen clara porque vimos los conceptos que nos ayudaron a aclarar esto. Ya vimos que el pecado, aparte de ser una acción, un acto, es un estado también, ¿cierto? Y nosotros entendemos por lo que Jesús nos habla en el Nuevo Testamento, la profundidad del pecado, que el pecado no solamente es el acto, sino también la concepción en la mente, ¿cierto?
Entonces, con respecto a esa parte, mirar el árbol en esa forma, como lo hizo Eva, mirar el árbol en esa forma, con el deseo de gustar de su fruto, era una concesión a los alicientes de Satanás. En su mente ya era culpable de transgredir la orden divina. En su mente ya era culpable. ¿Ven? No codiciarás, dice Éxodo 20:17. El tomar el fruto y comerlo no fue sino el resultado natural de entrar así en la senda de transgresión. O sea, aquí vemos claramente que Eva ya en su mente había que codiciado y ahí ya había entrado el mal, porque debemos entender que el pecado es una idea que está en contra de Dios. Y para uno actuar debe antes pensar, ¿no? Yo no puedo actuar sin antes haber pensado. Y en su mente ya había la idea y codició y se fue en contra de Dios, por eso actuó. Entonces, es muy claro entender que yo no peco, yo no llego a pecar de un momento a otro porque sí, sino porque fue que dejé anidar en mi mente una idea que está en contra de Dios. Y cuando dejé anidar esa idea, ahí ya se dio el pecado. Yo quiero opinar algo respecto a eso y eso digamos que es un versículo para respaldar lo que ha dicho Oscar, que eso lo encontramos en 1 Timoteo 14, que habla que y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ya incurrió en qué? En transgresión. Aquí claramente lo está viendo este pasaje bíblico. Fue engañada, pero cuando codició, ya entró en transgresión. Y recordemos que lo dijo claro y ya lo hemos visto desde un principio. Cuando nosotros ya conseguimos el pecado de nuestra mente, automáticamente pecamos. ¿Que cuál pecado es más grande que el otro? Pues ya Adán fue engañada, Eva fue engañada para pecar y pecó y transgredió la ley. Pero ya en sí ya fue un pecado de rebeldía porque él sabía ya realmente lo que estaba haciendo. Exactamente. Entonces, creo que esta semana ha sido muy nutritiva con respecto a todos los conceptos que hemos trabajado. Y espero que cada una de estas palabras que hemos podido compartir, que hemos podido, en este caso, transmitir a ustedes, den una clara atención a ustedes a seguir el camino divino, el camino de Dios. Ahora, el amor de Cristo constituye nuestro cielo, pero cuando procuramos hablar de este amor, el lenguaje nos falta. Pensamos en su vida sobre la tierra, en su sacrificio por nosotros. Pensamos en su obra en los cielos como nuestro abogado, en las mansiones que está preparada para que los que le aman, y no podemos menos que exclamar qué altura y qué profundidad del amor de Cristo. Al detenernos al pie de la cruz captamos una leve idea del amor de Dios y decimos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero al contemplar a Jesús apenas estamos tocando el borde de un amor que es inmensurable. Su amor es como un vasto océano sin fondo ni orillas. Entonces, muchachos, yo creo que esta semana nos dejó muchas impresiones buenas para cada uno de nosotros y nos deja como la idea de que debemos seguir perseverando en el estudio y en todo lo que concierne a la palabra de Dios. Amén, claro que sí. Entonces, Diego, le voy a pedir por favor si nos regala la oración para poder cerrar perfectamente este momento. Claro que sí, inclinemos el rostro. Misericordioso Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por este maravilloso día que tú nos has dado. Señor, en estos momentos te pedimos que seas tú con nosotros, que tu Espíritu Santo cada día nos lleve a tener una vida perfecta en ti, Padre. Que cada día, Señor, veamos nuestros pecados, pero que los veamos y los venzcamos, Señor, que hagamos todo lo posible para que no seamos tentados y podamos aborrecer el pecado y no caer en él, Señor, para reclamar esa gracia tuya que tú nos has dado de una manera gratuita a cada uno, pero que costó la vida de tu Hijo, Señor. Requiere que cada día caminemos contigo, Señor, que cada día hagamos lo posible para mostrar tu carácter y ante todo dejar el pecado, Señor. ¿De qué sirve pedir perdón cuando al otro día o en instantes cometemos un pecado? Por eso, Padre, te pido por cada uno de nuestros pecados que seas tú perdonándonos y nos lleves a hacer todo lo posible, Señor, con tu Espíritu, para que no pequemos más, así como le dijiste a la ramera,
no peques más. Es el mensaje que debemos llevarnos en este momento, no pecar más, Señor, porque el pecado ha hecho todo el daño grande a este mundo y no queremos, Señor, vivir más en este mundo, sino que tu venida sea pronto, Señor. Bendice a cada una de las personas que nos están viendo en este momento y que seas tú con cada una de ellas, Señor. Tú conoces sus necesidades y sus problemas, Señor, seas tú sustentándolas y ante todo, Señor, que ellos comprendan que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Bendícenos, guárdanos, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y Amén. Amén. Bueno, no se les olvide también que Netly son estudios bíblicos y algo más. También nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, también pueden encontrar estos temas. Y como les digo, síganos y compartan para que este conocimiento no solamente quede en nosotros, sino que pueda llegar a muchísimas personas más. Entonces, muchachos, quiero agradecerles por su compañía, por todo lo que hemos tenido durante esta semana y los espero la próxima semana para seguir compartiendo el conocimiento de Dios. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao.